economic relationships. Esta negociación de Estados Unidos de Comercio. And we cannot afford a billionaire class. México no se ha acabado. Que 7 países a los America cuales... now has the Decirles, best es que economy. el país Me han está... escuchado decirlo anteriormente. No nos volverán a saquear. Decisiones con Susana Sáenz. Hola, yo soy Susana Sáenz. Gracias por darle clic a este podcast. Para quienes no me conocen, soy periodista y desde hace 6 años me he especializado en periodismo de economía, negocios y finanzas. Mi carrera la inicié hace 10 años en radio y quienes me conocen bien saben lo mucho que la extraño. Por eso es que decidí buscar esta plataforma para regresar de alguna manera. Además de que las entrevistas que normalmente hago son muy cortas y algunas veces me quedo con ganas de profundizar con el personaje. Decisiones es un podcast en el que entrevisto a mujeres y hombres que ocupan posiciones clave que impactan la vida económica, política y social de México o del mundo. Así que espero que les guste y me hagan llegar sus comentarios. En este primer episodio entrevisté a Samantha Ricciardi, CEO de BlackRock México, la gestora de fondos más relevante del mundo, porque me parecía fundamental platicar con alguien que nos diera su perspectiva tanto global como local de la crisis que estamos enfrentando ante el coronavirus. Y además es una mujer líder en el sector financiero que normalmente está representado por hombres, por lo que creo que tiene una labor que es aspiracional para muchas mujeres. Acompáñenme a escucharla. Decisiones con Susana Sáenz. Hola Samantha, me da muchísimo gusto saludarte. Es un honor hacer el lanzamiento de este podcast Decisiones con una mujer tan relevante en el sector financiero, no solamente en México, sino a nivel global. Bienvenida. Susana, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast y qué emoción ser la primera. Muchas gracias a ti. Y bueno, ante este panorama que estamos enfrentando en México y a nivel global, creo que es fundamental empezar con la pregunta de cuál es la visión de BlackRock para México y la región ante la crisis económica que se ha desatado pues en todo el mundo por la emergencia del coronavirus. Pues gran pregunta para arrancar esto. Yo creo que, y lo ha dicho más recientemente Larry Fink, en sus 44 años de llevar en el sector financiero, nunca ha visto algo como esto antes, porque esto lo que sí se diferencia mucho de la crisis que vimos en el 2008 es que esta verdaderamente es una crisis sanitaria que está teniendo un impacto en la economía real muy, muy importante. Cuando vimos la crisis financiera, sin duda una crisis muy aguda, pero muy enfocada en el sector financiero que tuvo sus repercusiones. Y yo creo que la dificultad ahorita de poderte decir exactamente cuál va a ser el impacto global y México y la región es que todavía no estamos viendo toda la claridad en diferentes maneras y sectores. Nosotros, por ejemplo, y llevamos ya varias semanas queriendo poder decir cuál va a ser el impacto exacto para la economía global y para la economía latinoamericana y, por ejemplo, la economía también en México. Pero antes de poder decir cuáles van a ser los números duros, sí estamos como que siguiendo mucho la parte de entender los 3 elementos para analizar este impacto en toda la economía. Y te diría que ahí, como lo estamos viendo, es primero necesitamos entender y tener una mayor evidencia de que la pandemia global está acercándose a una fase de contención, porque si no el impacto que estás viendo no puedes ver cuánto tiempo va a durar. Claro. Si no tienes claridad sobre cómo se está controlando, como por ejemplo ya en China estamos empezando a ver y otros países asiáticos cómo están regresando a una nueva normalidad. El segundo aspecto que queremos también entender mucho más y mejor es cómo se está llevando a cabo la ejecución de las acciones de política económica anunciados por cada uno de los países, porque eso sin duda es una manera también de aligerar la profundidad del impacto. Y la tercera sí es la resolución de la disrupción en los mercados financieros, productos de la estrechez en la liquidez. Y en eso nos referimos a qué tan rápido puedes entrar al mercado para ayudar que las compañías no estén quebrando.
Entonces te diría que estos 3 elementos son los que nos han ayudado mucho más a poder entender y visualizar cuál va a ser el impacto en los países. Y todavía sin duda no llegamos a ver el final de eso. Lo que sí te puedo definitivamente decir es que, y cuando volteamos a ver lo que está diciendo la Organización Mundial del Trabajo, sí se estima que 436 millones de empresas en todo el mundo han tenido que afrontar las consecuencias de interrumpir estas actividades. Y dentro de ese total de empresas, algunas pertenecen a los sectores económicos más afectados, como 232 millones que se dedican al comercio mayorista y minorista, 111 millones que lo hacen en las manufacturas y 51 millones a la oferta de servicios de alojamiento y comida y 42 que corresponden al sector inmobiliario y otras actividades comerciales. Leía hace unos días que Larry Fink, CEO de BlackRock, presentaba pues algunas predicciones ante esta crisis, como aviones vacíos, quiebras masivas de empresas, aumento en la tasa de impuestos corporativos de hasta un 29% en Estados Unidos, y asegura que lo peor está por venir. Y yo creo que esto es lo que más nos preocupa y sin duda ocupa. Pero, ¿qué nos dices al respecto? Estamos a la espera de ver el impacto, la magnitud de esto, pero en el caso de México, ¿qué tan profundo va a ser? Quizá con lo que se ha anunciado hasta el momento, ha habido pues quejas por parte del sector privado que no hay estímulos fiscales, que no hay un plan de política económica suficientemente robusto para rescatar a la economía. Entonces, ¿ustedes cómo ven eso? Larry Fink, sin duda, y lo mencionó en su carta dirigida a accionistas y que se envió a finales del mes pasado, creo que como mencionaba antes, sí dice que en sus 44 años en el mundo de las finanzas nunca había experimentado algo como esto. Y sin duda estos sí son tiempos sin precedentes a nivel global y a nivel México. Sí ve que va a ser muy dramático este impacto, pero también cree que la economía se irá recuperando de manera constante, en parte porque la situación carece de algunos de los obstáculos que hemos visto durante una crisis financiera típica. También porque se ha empezado a ver, y sobre todo en Estados Unidos, sí se está viendo que hay una política fiscal y una política monetaria muy importante para poder reactivar la economía. Y en México, que es lo que tú comentabas anteriormente, yo creo que lo que sí hemos visto es el Banco de México entrando con una política monetaria importante, haciendo varias cosas, algunas que ya habían hecho antes, otras cosas más novedosas, sin duda para apoyar el mercado y para asegurarse que haya también esta liquidez en el mercado, que fue lo que mencioné antes, que sí es uno de los puntos muy importantes para ver cuánto tiempo va a durar esto y la profundidad del impacto de la crisis. Sin embargo, por la parte de la política fiscal, efectivamente en México no estamos viendo que el gobierno esté entrando con una política fiscal fuerte. Me parece que hasta ahora estamos viendo más o menos una entrada de casi el 1% del PIB, pero eso sin duda queda muy por debajo, de Estados Unidos sí, pero también de los países, de nuestros compañeros latinoamericanos. En Chile estamos viendo una política fiscal bastante más marcada, por ejemplo, que la que estamos viendo en México. Entiendo que esto sigue una visión de querer seguir manteniendo un ratio de la deuda al PIB muy conservadora. Creo que se estimará que tal vez llegue al 52%, pero ahorita sigue estando en el 48%, y el gobierno no quiere desbalancear ese peso de la deuda al PIB, lo cual sí limita de muchas maneras la capacidad que tienen en política fiscal, y por lo cual efectivamente en México sí estamos viendo una política fiscal insuficiente. Sabemos que en la recesión anterior, la del 2008, tú dirigías en México la oficina de Schroders de Asset Management. Cuéntanos cómo viviste esa crisis y qué diferencias encuentras con la de ahora en el sector. En el 2008, ese sí fue una crisis meramente financiera, y donde sí tenías al sector financiero que no estaba tan sólido como lo es ahora en el 2020.
sin duda con un impacto importantísimo en todos los mercados a nivel global y a nivel regional y local, pero muy enfocado en esta parte del sector financiero y luego su impacto en la economía real. Y en este caso, sí, y ahí es donde creo que es la dificultad de poder medir la profundidad. O sea, el shock lo puedes ver y puedes medir en cada mes o en cada trimestre cómo está impactando, pero el no tener la visibilidad de cuánto durará es lo que creo que dificulta tanto que los financieros podamos dar un número claro ahorita de cuánto creemos que va a impactar a los diferentes países para el año. Digo, lo que sí te diría en la parte de México, y ahorita regreso a compararlo de nuevo al 2008, es si ves todas las corredurías, o sea, el promedio de lo que se está esperando, y me parece que la más reciente es la que sacó Citibanamex a principios de esta semana, sí se estima que México caiga en menos 7.5% del PIB para el 2020. Y existen otras que son bastante más agresivas, que lo ven en menos 10. Pero sí el promedio cae en ese menos 7.5%. Cuando yo estuve en el 2008 encabezando a Schroders en esa crisis, sí me tocó, en lo personal, y ahora me voy un poco al lado personal, sí me tocó tener que tomar decisiones importantes, en el sentido de que al ver la magnitud de ese impacto a nivel global para Schroders, de nuevo en el sector financiero, sí se tomó la decisión que había que hacer a la compañía mucho más chica. Y en ese sentido tuve la labor de hacer más chica toda la presencia de Schroders en México para poder mantener esa oficina en México. Y sin duda sí fue un gran aprendizaje, porque las opciones eran o cierran o reduces los costos a la mitad. Entonces, de menos puedo decir que logramos como equipo reducirlo a la mitad y poder mantener esa oficina en México, que sigue teniendo una presencia por acá. Ay, qué difícil, pero pues muy admirable que hayas logrado pues mantener la operación a pesar de pues ese obstáculo que les puso la crisis, ¿no? En el contexto actual, pues sabemos que dentro de sus inversiones está la parte de infraestructura. Habiendo 4 grandes proyectos prioritarios en esta administración, ¿tienen interés por alguno en especial y por qué? En el tema de infraestructura, y lo tienes muy claro, tenemos una presencia en México con un equipo de infraestructura, con inversiones en infraestructura y con vehículos en infraestructura, tanto SECADES como SERPIS. Y efectivamente en BlackRock, como fiduciarios de nuestros clientes, sí tenemos la responsabilidad de buscar las mejores oportunidades de inversión para ellos. Y para tomar las mejores decisiones sí contamos con 1,800 profesionales de inversión alrededor del mundo. Y en el caso de México sí tenemos un gran compromiso por contribuir al desarrollo del país. Y estamos abiertos a explorar las oportunidades que estén, pero siempre con este gorro de ser fiduciarios de nuestros clientes y por ende de tener inversiones que hagan sentido para nuestros clientes. Se ha dicho por ahí que BlackRock presentó una propuesta no solicitada por un tramo del Tren Maya, a lo que le dicen la joya de la corona. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? Ahí de nuevo regreso a decir que sí como fiduciarios de nuestros clientes, sí evaluamos estas oportunidades de inversión, y este equipo sin duda ha estado analizando diferentes opciones de inversión, pero creo que por el momento no tengo mucho más que agregar, más que estaremos explorando todas las oportunidades que existen. ¿Cómo es su relación con esta administración? Vimos hace poco una foto pues tuya sentada con el presidente de México, el canciller, y pues me imagino que estaban ahí platicando temas de inversión, negociando. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Siempre ha habido Larry siempre ha querido estar platicando con todo y con todos los gobiernos en el mundo donde operamos, porque sí tiene, con este profundo interés que tiene de tener un sentido de propósito en todos los países en donde operamos, sí, por todos los países en donde estamos, siempre buscamos tener una relación con los gobiernos para que también conozcan bien quién es BlackRock y qué hacemos, pero sí es algo que hace
tanto BlackRock como Larry Fink alrededor del mundo, tener un diálogo abierto con las autoridades y los gobiernos. ¿Cómo es la experiencia de una mujer CEO en una empresa de un sector que pues está conformado en su mayoría por hombres? Creo que eso le he dado una pensada cuando me hacen esa pregunta sobre si es diferente ser una CEO mujer y más en un sector que sin duda en México el sector financiero sigue estando dominado por los hombres. Al final, yo creo que lo que sí tiene de diferente ser una CEO mujer es que me parece que somos más team players. Y creo que tomamos mucho más una perspectiva de trabajar en equipo, entender las visiones de los demás e integrarlas a nuestra toma de decisión. Y en eso, de menos en mi caso, lo que yo sí te diría que para mí me diferencia de otros, y en su mayoría efectivamente hombres, con los que he trabajado y demás como CEOs en el sector financiero mexicano. Y bueno, a lo largo de tu trayectoria, sabemos que has vivido en distintos países, Inglaterra, Francia, México, has estudiado maestría, doctorado, trabajado en Citi, Schroders, llevas casi 10 años en BlackRock y como sabes, este podcast se llama Decisiones. ¿Cuál ha sido la mejor decisión que has tomado a lo largo de tu vida, tanto en lo personal como en lo profesional? Difícil escoger una decisión en lo profesional y en lo personal, pero creo que si tuviera que conjuntar estas dos y un poco habiendo hecho el recorrido que hiciste, sí te diría que la decisión tomada hace 13 años de venirme, o sea, de regresarme para mí a México y de traer a mi familia a México, sin duda fue una decisión difícil. Mi esposo es de Bélgica, vivíamos en Londres, ya teníamos una hija que había nacido allá. Para serte muy honesta, yo pensaba que ya no iba a regresar y fue una gran decisión tanto personal como profesional, de la cual ahora 13 años después estoy muy contenta, pero que sin duda también conllevó a que toda la familia tuviera que adaptarse a este gran cambio que hicimos para venirnos a vivir a México. Y eso sí significó, lo comentaste antes, me vine con Schroders y luego a los 3 años me cambié a BlackRock y heme aquí después de 10 años, pues sí, encabezando el asset manager más grande de México y más grande del mundo. Pero sí fue una gran decisión y en la cual sin duda estoy muy agradecida de mi familia y de mi esposo que hayan querido acompañarme a este reto. ¿Qué significa para ti precisamente ser la CEO de BlackRock, como dices, el asset manager más importante a nivel global? Es decir, ¿alguna vez te vislumbraste ahí cuando estabas estudiando? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Creo que no tenía esa visión hace muchos años. Sin duda, creo que desde chica siempre me he retado a qué sigue y a querer alcanzar más cosas. No creo que tenía la trayectoria tan clara. La que sí me quedaba muy clara desde el principio es que quería trabajar en un lugar donde podía aportar algo positivo en lo que fuese. En un inicio, y si ves lo que estudié Relaciones Internacionales, sí. Pensé que iba a trabajar más bien en el sector público, en la parte más bien de diplomática. Pensaba que esa era la manera en la que yo iba a aportar mi granito de arena al mundo. Y luego en el tiempo me fui apasionando mucho más por el tema financiero y dije, también de esta manera voy a poder aportar algo. Entonces creo que mi visión era mucho más el cómo voy a poder aportar algo. Y sí vi que en el sector financiero también se podía aportar algo, y creo que en un lugar como BlackRock me quedó como anillo al dedo, porque BlackRock sí tiene una visión de cómo darle un mejor futuro financiero a las personas, y verdaderamente sí vivimos como compañía con esta visión de
propósito. Yo sé que de nuevo regresamos a hablar de Larry Fink, que es muy apasionada del tema de propósito y de aportar algo más a la sociedad y no nada más pensar en darle un retorno a tus inversionistas. Y en ese sentido, pues sí, BlackRock llenó todas mis expectativas de poder aportar algo a la sociedad en el sector financiero. Y justo en este tema del propósito, ¿qué tan cómoda te sientes con el tema de la inclusión de las mujeres? Sin duda, pues al tener una CEO mujer, me imagino que pues buscan justamente estas políticas de equidad de género dentro de la compañía, ¿no? Sí, tienes toda la razón y yo creo que si tuviera que hacer como que un zoom a los temas que a mí me apasionan más allá de esta parte más holística de cómo darle un mejor futuro financiero a las personas, es el tema de la diversidad, y por eso sí me he involucrado personalmente mucho en eso, tanto dentro de BlackRock, que sí encabezo, se llama el Women's Initiative Network, que es nada más esta como comunidad, es de hombres y mujeres, no nada más, porque esto sin duda no es nada más un tema de mujeres, de cómo asegurarnos que haya más diversidad dentro de BlackRock. Y más recientemente con unas colegas, tanto algunas dentro de BlackRock y otras nada más del sector financiero mexicano, hemos trabajado en crear mujeres en finanzas para crear otra vez de nuevo este network de mujeres y de cómo asegurar que haya más diversidad en el sector financiero. Oye, ¿y qué ha sido lo más difícil de esta combinación de ser mamá, esposa, CEO? ¿Cómo le haces para lograr el balance? Todavía no lo he logrado, no. Sin duda yo creo que el más difícil es el de mamá. Creo que para ser CEO estudias mucho y luego hay muchos cursos y luego te van acompañando muchos mentores y demás en el camino. El de para mamá no hay toda esa preparación. Exactamente. Pero el equilibrio entre ellas, que yo creo que lo he mejorado, pero no puedo decir que ya lo he logrado a la perfección. Y siempre, cuando trato de pensar qué le diría a mi persona más joven, o cuando hablo con mujeres más jóvenes que dicen, oye, ¿cómo le haces para equilibrar esas dos? Siempre regreso a decir, no lo he logrado a la perfección, pero mi consejo sí es, se vale pedir ayuda, o sea, en cualquiera de los dos ámbitos. Si crees que vas a hacer a la perfección todo, que creo que eso sí es un rasgo muy femenino, que quieres ser perfecta en todo, olvida. Sí. O sea, te vas a volver loca y no lo vas a lograr. Entonces creo que sí se vale decir, voy a hacer mi mejor esfuerzo en todos los ámbitos y voy a pedir ayuda, y se vale que esto sea un trabajo en equipo, tanto en la oficina como en la casa. Claro, con tu pareja. Creo que es muy importante también que pues tu pareja te ayude a mantener ese equilibrio y entrarle al parejo, ¿no? Totalmente. Te he escuchado decir que una de las cosas que más te gusta de BlackRock es que es una institución meritocrática. ¿Cuál es tu percepción del avance o no de la meritocracia en México como país? Qué difícil pregunta. Porque aparte, debo decir que, porque supongo que para contestar bien a esa pregunta es yo que he visto de la gente en otros roles y si efectivamente estamos viendo un crecimiento de la meritocracia en México. Yo te diría que si volteo a ver al México de hace 20 años, cuando empezaba a trabajar aquí, yo sí te diría que la tendencia es la adecuada. Pero creo que el tema de la diversidad en mujeres, creo que la tendencia ahí está, pero creo que todavía nos falta un camino por recorrer. Razón por la cual yo sí encontré un gran lugar dentro de BlackRock, porque BlackRock verdaderamente es un lugar meritocrático. Yo sí pienso que entré como en la parte de ventas institucionales y luego fui creciendo de una manera bastante rápida. Y todo eso pues fue pura meritocracia, y yo espero para todos que así lo sea en el futuro en todas las compañías. Pues muchas felicidades, sin duda es muy admirable que hayas llegado a ser la CEO de BlackRock por meritocracia, sin duda pues un ejemplo que motiva para pensar que sí se puede llegar a
cumplir tus metas a través del esfuerzo, del mérito y la perseverancia. Pues para concluir, me gustaría que nos dieras un consejo para empresarios, empresarias, emprendedores ante este momento de incertidumbre, quizá miedo, volatilidad, crisis. Uno, varios. Si fuera uno que me haya servido en la vida y que sin duda ahorita lo estamos todos poniendo a trabajar de manera acelerada, es la resiliencia. Uh-huh. Yo sí creo que eso ha sido algo que a mí me ha acompañado en mi trayectoria profesional, porque creo que sí, esa sensación de decir no me voy a dar por vencida y no importa que venga difícil y igual y no lo logré y fue un fracaso, pero me vuelvo a levantar y lo vuelvo a intentar. Creo que es lo que a mí me ha guiado muchísimo en mi vida y sin duda ahorita creo que todos lo vamos a necesitar. Pero algo más que sí, las otras dos cosas que sí he aprendido más recientemente en estas, llevamos ya casi 8 semanas trabajando de nuestras casas, sí. Todos en BlackRock en México, todos estamos trabajando de nuestras casas, Qué es bien. la parte de ser empático. Yo creo que todos siempre estamos con esta prisa de querer llegar a nuestros objetivos, que a veces se nos olvida en el camino ser empático. Y creo que en estos momentos estamos viendo que la gente vive esta situación de manera diferente y todos lo estamos viviendo en momentos diferentes de maneras diferentes. Y creo que sí es bien importante como líderes ser muy empáticos y poder trabajar con nuestros equipos y con nuestras comunidades. Entonces creo que empatía y resiliencia es mi resumen de lo que diría yo para resumir sobre cuál sería mis consejos. Pues muchísimas gracias, Samantha, por platicar con nosotros. Es un gusto tener mujeres tan fregonas en puestos clave en México que pues son relevantes para nuestro país y a nivel global. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación y ojalá me vuelvas a invitar. Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte a Decisiones con Susana Sáenz en Spotify y Apple Podcast. También a mi canal de YouTube, Susana Sáenz Arelle. Y si tienes propuestas de gente que te gustaría que entrevistara, temas o preguntas, lo puedes hacer a través de mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como @susaenz y en Facebook /Susaenz3.